Entonces, aquí lo que se recomienda es que mejor elaboremos una hoja de cálculo en la que concentremos toda la información. Obviamente también ya hay programas que nos ayudan a calcular intercambiadores de calor. Los software que maneja cada fabricante de equipo y obviamente los diseñadores. Ay, perdón, en lugar de quitar otra cosa que me estaba deteniendo la visión de la pantalla, quité la presentación. Les decía que ya hay softwares que diseñan y que nos venden para hacer el cálculo de los intercambiadores de calor. Sin embargo, cuando nosotros conocemos la metodología, tenemos las bases y todo, pues podemos hacer, a lo mejor no un programa, no tenemos a lo mejor la habilidad o los conocimientos, pero podemos utilizar una hoja electrónica en donde podamos facilitarnos el estar repitiendo manualmente todos estos cálculos. Entonces, la idea del curso del diseño del intercambiador de tubos y envolvente es que se cree una hoja electrónica en donde nosotros vayamos concentrando toda la información y vayamos viendo el cálculo realmente en lugar de estarlo haciendo a mano, como les comentaba. Entonces, en esta hoja que yo tengo, y bueno, algunos de ustedes también lo hicieron para doble tubo, hubo quienes sí ya empezaron a hacer su hoja de cálculo, entonces ya se les presenta un poquito más. En esta hoja que yo tengo está concentrada la información que estuvimos revisando en el documento de Word de la clase anterior. Yo lo que estoy poniendo aquí son los datos del proceso. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos enfriamiento de queroseno con aceite crudo y las características, temperatura de entrada y temperatura de salida, que nos da ¿cómo se llama? Déjenme ver si es cierto, porque a lo mejor me equivoqué de hoja de cálculo. No, sí es esta. Este es un dato, ajá, pero no sé por qué lo tengo con decimales. Ahorita lo reviso. Pero bueno, son los datos que tendríamos de temperatura de entrada. Ah, ya sé por qué. Porque nos dan el dato en grados Fahrenheit y acá lo puse en grados Celsius, por eso. Lo mismo para el aceite crudo, que sería el fluido frío. Entonces, son los datos que nos da el proceso. Temperaturas de entrada y salida para fluido caliente y temperatura de entrada y salida para fluido frío. Repito, lo único que hice aquí fue pasar esas temperaturas a Celsius. Y nosotros calculamos temperatura promedio en el caso de que sea un fluido que no es derivado del petróleo o temperatura calórica. Aquí acuérdense que puede ser promedio o calórica. Creo que sí tengo las calóricas porque son derivados de petróleo. Ajá. Entonces, el dato que está aquí. Ajá. Y acuérdense que este dato es el que nos sirve para calcular las propiedades de los fluidos. ¿Ok? Entonces, en esta otra parte tengo precisamente las propiedades, lo que es la capacidad calorífica, la densidad y la viscosidad para queroseno a temperatura calórica. Prácticamente esta parte de arriba son los datos. Aquí calculé delta T del fluido caliente, delta T del fluido frío, para calcular KC, FC y poder precisamente tener las temperaturas calóricas que son con las que trabajamos para fluidos derivados de petróleo, ¿ok? Entonces sí, aquí sí son promedio, pero en realidad las que ocupamos para calcular propiedades son las temperaturas calóricas, ¿ok? Y bueno, ¿qué hacemos en la hoja electrónica? Pues precisamente relacionar celdas, para hacer nuestro cálculo. Les repito, ustedes esto ya lo saben hacer. Entonces, parte de esto, decidimos el arreglo que iba a trabajar, si era en paralelo o en contracorriente, de acuerdo con la MLDT que estamos calculando.
Después, el primer paso era determinar el valor de U. Y dijimos que de la tabla en la cual nos daban las opciones de acuerdo con los fluidos que se estaban trabajando, tenemos varios valores de U para probar y hacer el cálculo del área. Estos son los datos que tenía en la hoja de Word. De hecho, si quieren, la voy a poner para que vayamos haciendo el comparativo. ¿Dónde está? Y voy a poner la pantalla completa otra vez. Ok, sí. Quería ver si ven la hoja. Y también por acá tengo el de Word. Ajá. Entonces, vean, aquí habíamos puesto, bueno, y la recomendación es que siempre primero hagan sus cálculos en una hoja, o sea, como decimos, a mano, para que tengan los datos y puedan comparar con los resultados que les están dando en la hoja electrónica. Y vean que aquí hay una pequeña diferencia, pero es por los ajustes. Esta hoja tiene ya más tiempo que la hice y esta apenas la estuve calculando el semestre pasado, pero no hay gran diferencia. No recuerdo bien cuál es la discrepancia ahorita, pero veamos que sería prácticamente lo mismo. Habíamos decidido un arreglo 1-2 porque nos había dado un FT de 0.89. Entonces estoy manejando arreglo 1-2. Y en la tabla de valores de UD elegimos de los de 40, 35, 30 y 20. ¿Sí? Son los que tengo acá. 40, 35, 30 y 20. Para el primer valor de 40 nos daba una área pequeña que no corresponde al área mínima para un intercambiador de tubos y envolvente. Para el valor de UD de 35, aquí en este cálculo que tengo me da 1070. Vean, no hay tanta discrepancia. Les repito que hay diferencias nada más en algunos valores que tomé o en decimales tal vez. Y nos habíamos quedado con el valor de UD de 30, que era con el que íbamos a empezar a trabajar. En este caso me da una área de 1257 y aquí apenas alcancé los 1208. Entonces, como este es el área mínima para intercambiador de tubos y envolvente, con este dato es con el que empezamos a trabajar. Es de 1000 pies cuadrados, ¿ok? Y por eso elijo antes de pasarme a un valor menor de UD. ¿Por qué no nos pasamos a un valor menor de UD? Porque implicaría tener una área más grande, un equipo más grande, entonces no tiene caso. Si ya con estamos dentro del mínimo, podemos empezar con ese valor, ¿ok? Aquí nada más hago un comparativo del FT que se obtiene a partir de las diferentes gráficas para que lo tengamos como alternativa, ¿ok? Aquí ya es fácil porque ya metimos la ecuación para poder calcular el área de transferencia de calor para diferentes arreglos a partir de este UD. Aquí tengo fijo el UD de 35, ¿sí? Puedo fijar el valor de UD de 30 también. Aquí vean, yo fijé el valor de 35, ¿ok? Y estoy fijando el valor de la MLDT. Van a ser valores constantes. Y también la cantidad de calor a transferir. Ese calor a transferir es el que requiere el proceso. Habíamos calculado ese calor a transferir. ¿Dónde lo calculamos? Déjenme ver. Ay, en esta hoja no está, pero yo recuerdo que sí ya lo habíamos hecho. Y dijimos que tenía que ser, aquí está,
tenía que ser la diferencia menor o igual al 3% y para fines didácticos al 5%. Entonces calculamos la cantidad de calor absorbido, porque en nuestro sistema lo que queremos es enfriar, perdón, entonces va a ser el calor cedido. Lo que queremos es enfriar queroseno. Entonces, ese calor con el que hacemos el diseño es el que nos interesa. Si queremos que se caliente, vamos a usar Q de calentamiento. Si queremos que se enfríe, vamos a usar Q de enfriamiento. ¿Ok? Entonces, son los datos que les repito que yo tengo fijos aquí en este cálculo. ¿Ok? Y podemos probar entonces para diferentes arreglos. Y vean que en este caso, para los otros arreglos, el área de transferencia de calor que calculo es menor. Entonces, reiteramos que vamos a trabajar con arreglo 1, 2, porque estamos dentro del área mínima para el equipo, ¿ok? Entonces, yo estoy trabajando aquí con el área mínima. Y entonces, como lo que tenemos son varias propuestas, ya habíamos dicho primero las variantes que teníamos para el valor de U, ¿sí? Es lo que trabajé acá. Diferentes valores de U. Y después tenemos que hacer la propuesta de diámetro de tubos, arreglo, pitch y calibre, ¿sí? Pero también vamos a tener que decidir en la longitud de los tubos. Y entonces, hasta ahorita no hemos hecho ningún cálculo, vamos a decirlo así, para diferentes longitudes de tubos. Únicamente aquí estoy fijando para una longitud de 16 pies, que sería aquí, estar en una longitud de 16 pies. Pero puedo proponer tubos con un diámetro de 0.75, calibre 10. De la tabla de datos de tubería, obtengo el diámetro interno de los tubos y el área por pie lineal, el área de flujo por tubos. Y entonces podemos calcular el número de tubos, que es este que estaría aquí. Pero con la hoja electrónica no nada más voy a probar una sola longitud, ya puedo probar otras longitudes. Por ejemplo, 10 pies con calibre 14, 14 pies con calibre 14, 16 pies con calibre 14. Si se dan cuenta, aquí la variante que estoy teniendo, estoy dejando fijo diámetro de tubos y estoy dejando fijo calibre de tubos, ¿sí? Lo que variamos es la longitud de los tubos. En este otro, dejo fijo diámetro de tubos y longitud. Lo que variamos es calibre. Acá ya estoy haciendo otras variantes. Dejo fija la longitud, pero varío diámetro de tubos y ya puedo comparar con estos. Aquí tenía de un diámetro, de una pulgada de diámetro, aquí de media pulgada, aquí estoy proponiendo de 1.5 y de 1.75, variando también BWG, que sería el espesor de los tubos. Y entonces podemos ir haciendo el comparativo de todos nuestros cálculos. ¿Cuáles fueron nuestros cálculos? Bueno, aquí todavía no se ve lo que sería el arreglo. Ajá. Pero ¿cuáles fueron nuestros cálculos? Calcular gasto másico, calcular velocidad, calcular Reynolds, JH, para finalmente llegar a los coeficientes de película. Entonces, en la hoja electrónica, mande. Ajá, ajá.
Bueno, no entiendo bien tu pregunta, pero esto es lo que estuvimos revisando la clase pasada. En la clase pasada dijimos eso porque obtuvimos el valor de FT de la figura 18. ¿Dónde está? Aquí. De la figura 18 del FT de 0.89. Y este nos da un arreglo 1-2, un paso por envolvente y 2 pasos por tubos. Si nos íbamos a la figura 19, tenemos un valor mayor de FT, pero implica que haya 2 pasos por envolvente y 4 o más pasos por tubos. Entonces les dije, vamos a quedarnos con el arreglo 1-2, un paso por envolvente, 2 pasos por tubos, porque es el arreglo más sencillo, más fácil. Y sí estamos trabajando con este arreglo para este FT de 0.89. De hecho, aquí estaría en el cálculo del área. Bueno, es que no tengo la sustitución. Ajá. Pero aquí está el cálculo para la MLDT con el FT de 0.87 y con este y estos valores de UD es que se calcularon estas áreas. No lo hicieron ustedes, simplemente les dije lo que se estaba realizando, pero sí es con estos datos. Para el FT de 0.87, arreglo 1-2. Son todos los cálculos que yo tengo aquí. Lo que les acabo de decir ahorita es que con la hoja electrónica no nos limitamos a eso. Es este arreglo que está aquí. Ahí está. Ajá. El valor de 0.89 me está dando esta área. Pero puedo probar los otros arreglos para ver el área. Y el área me está dando menor a la mínima para un intercambiador de tubos y envolvente. Únicamente lo que estoy haciendo aquí es generar más diseños, pero no los voy a emplear porque no satisfacen el área mínima para un intercambiador de tubos y envolvente. Con el que estamos trabajando es este. Y es el que calculamos en Word. Bueno, manualmente, vamos a decirlo así. Ahí no estoy teniendo ninguna discrepancia. Ajá. Lo único que estoy metiendo es probar aquí diferentes valores de UD. Y aquí los diferentes FTs. Entonces, sí estamos trabajando con el arreglo 1-2. ¿Cuál es la confusión? Ujú. Ajá. Sí es nada más el de 2, porque ese es el arreglo que tenemos. Yo creo que se los mencioné porque, ajá, sí, yo creo que sí, para ver la diferencia. Sí, ¿qué pasaba si no dividimos el gasto? Teníamos una velocidad muy pequeña, ¿sí? Entonces, ¿cómo íbamos a aumentar esta velocidad? Dividiendo al fluido que pasa, bueno, no dividiendo al fluido, disminuyendo la cantidad de tubos por las que pasa el fluido. Al disminuir la cantidad de tubos por la que pasa el fluido, pues hay menos área por la cual circule. Al haber menos área, aumentamos la velocidad. Eso fue lo que les comenté. Pero sí, en realidad teníamos que haber empezado con 2 pasos por tubos, que es este de aquí. Ajá.
Sí teníamos que haber empezado con este, pero fue sí el ejemplo de por qué no trabajar con menos pasos, porque íbamos a tener una velocidad más pequeña. Sí, es por eso. Y luego, con estos 2 pasos por tubos, todavía no entrábamos dentro del rango de velocidad. Por eso teníamos que aumentar el paso por tubos. Y con este nuevo paso por tubos, aumentó nuestra velocidad. Ahora sí, ya tenemos una velocidad dentro del límite y trabajamos con esta velocidad. Aunque la gráfica nos dijo que era arreglo 1, 2, 2 pasos por tubos aquí, no nos quedamos con este porque la velocidad no cumple, pero sí podemos aumentar los pasos por tubos porque estamos en la gráfica FT 0.89, en donde nos dice un paso por envolvente y 2 o más pasos por tubos, ¿sí? Y trabajamos con el que nos dé mejor velocidad. Sí. No, la MLDT no, porque no cambia el FT. A ver, la MLDT no se corrige porque la MLDT se corrige con el valor de FT. Y FT se saca de la figura 18 y no cambia porque está en función de las temperaturas de entrada y salida de los fluidos. A ver, no es que no haya esa gráfica. La figura 18 dice, lo voy a poner acá. Dice 1, bueno, no recuerdo exactamente, 1, 2 o más pasos por tubos. Entonces puede ser 1, 4, 1, 6, 1, 8, ¿sí? Lo que no cambia, lo que no se modifica son los pasos por envolvente. Ese es el que no se modifica, ¿sí? Puedes variar los pasos por tubos, pero no los pasos por envolvente. En la figura 19 dice arreglo 2, 2 o más pasos por tubos. Aquí se va a quedar fijo el 2 y puedes variar los pasos por tubos, ¿sí? Por eso no cambias el valor de FT. ¿Sí? Ahora sí ya resolví la duda. Ok. Entonces, a lo que iba entonces acá es que, estamos acá, ¿verdad? En la hoja electrónica, nosotros podemos ya colocar diferentes combinaciones de longitudes, diámetros y espesores de pared de nuestros tubos, para que a la hora que hagamos ahora sí que el corrido de todos los cálculos que necesitamos, por ejemplo, hasta aquí me quedo en la figura 26, que es en donde sacamos el factor de fricción. Bueno, ahorita les digo por qué. Nos hace falta ver esta parte, ahorita les digo por qué. Vamos haciendo el cálculo de la área externa por pie lineal, que es dato de tabla. El área de flujo por tubo es dato de tabla. Y este es el número de tubos corregido, área de flujo por tubo, gasto másico y velocidad
va a ser nuestro primer punto o parámetro para ver cuál es el mejor arreglo, cuál es la mejor combinación que nos ayude a encontrar una primera aproximación de que nuestro diseño va a ser correcto. Y vean, de todas estas combinaciones que yo hice, la que nos ajusta en velocidad, que es el primer parámetro, es este. Tubos con una longitud de 14 pies, diámetro de 0.5, calibre 12, ¿sí? Y nos da una velocidad de 4. Entonces podemos continuar nuestro diseño ya nada más con este arreglo de tubos, o más bien con estas características de tubos. Todos los demás los podemos descartar porque no cumplen con el parámetro de velocidad. Yo aquí los tengo calculados porque nada me cuesta hacerlo ya en una hoja electrónica, pero si lo hiciera en mi cuaderno, imagínense la cantidad de hojas que invertiría, ¿sí? Por eso yo ya nada más, aquí ya tengo la fórmula. ¿Y qué hacemos? Pues ya nada más hacemos el barrido para hacer el cálculo. Por eso es que los tengo, ¿sí? Pero en realidad el que ajusta en velocidad es el que nos da una velocidad mayor a 4, ¿sí? Ahora, otra cosa. Si se dan cuenta aquí, bueno, no le puse, pero debe de ser el arreglo, obviamente arreglo 1, 2. Pero acá ya estoy poniendo para 4 pasos por tubos, ¿sí? Y para 4 pasos por tubos, vean ahora las velocidades que obtengo. Voy a reducir aquí. Aquí ya prácticamente todos los arreglos de la longitud de 14, que son los que tenía aquí englobados, ya caen dentro del dato de velocidad. Bueno, menos este. Ajá. Oh, perdón. Estos ya caen dentro del dato de velocidad. Entonces ya podría trabajar con cualquier arreglo cuando aumento el paso por tubos. Inicialmente eran 2 pasos, pero ahora para este son 4 pasos por tubos. Y todos los combinaciones de longitud, diámetro y calibre de tubos caen dentro del parámetro de velocidad. Pero eso ya lo puedo hacer rápidamente aquí en la hoja de cálculo, en lugar de estarme deteniendo a hacerlo paso por paso con mi calculadora, ¿sí? Entonces, es la facilidad de tener la hoja de cálculo. Perdón. Y ahorita les digo por qué yo ya no metí estos otros datos. Aquí ya nada más indico, voy a calcular el factor JH de la figura 24 con número de Reynolds, calculo PRAN, y ya tengo las columnas para calcular los coeficientes de película, que fue hasta donde nos quedamos, prácticamente, ¿sí? Entonces puedo hacer diferentes pruebas en un tiempo más corto, fijando nuestros parámetros de proceso, características del fluido y fijando con cuál arreglo voy a trabajar. Y ya después nada más genero diferentes cálculos o diferentes arreglos. ¿Ok? Y podemos estar variando lo que nosotros requiramos. En este caso, la recomendación es una hoja para arreglo cuadrado, otra hoja para arreglo triangular, porque cambian las ecuaciones. Esta está así muy sencillita, pero tengo otra en donde ya tengo infinidad de cálculos. Déjenme ver si está por acá. No recuerdo si es la misma. Ah, abrí la misma. No, no es cierto, no es la misma. A ver, espérenme. Aquí es enfriamiento de aceite con agua de pozo. Son otras características. Ajá.
pero prácticamente es una copia de esa. Había otra en donde ya probé otras cosas. No me acuerdo si es esta otra. No, no la tengo aquí. Es que nada más pasé esta para arreglarla. No, esta es la misma de queroseno. Aceite, agua. Bueno, por ejemplo, aquí. Ajá. Aquí empecé a hacer los primeros cálculos. Y acá lo que estoy haciendo es arreglo 2, 4 y hacer varias pruebas, ¿sí? No es es que hay otra hoja en donde ya tengo muchas más combinaciones, el arreglo triángulo y el arreglo cuadrado. Ujú. Bueno, para no entretenernos en esta, vamos a continuar acá, ¿ok? Quería mostrarles esa otra, pero no la tengo aquí en esta computadora. Ajá. Ah, creo que está Camden. Sí, aquí está, pensé que no. Les digo, aquí, una vez que ya tenemos generada la hoja de cálculo, que sería esta base que está aquí, pues ya la podemos utilizar para ir revisando más parámetros, ¿sí? Por ejemplo, aquí, lo que les decía, lo tengo para arreglo cuadrado y tenemos que ajustar las ecuaciones que nos ayuden a calcular arreglo cuadrado, ¿sí? Aquí están las ecuaciones que relacionan los parámetros que nos estamos calculando. Aquí lo que estoy calculando es caída de presión, que es lo que ahorita vamos a revisar, cómo se calcula caída de presión. Ajá. La velocidad, la caída de presión en el retorno y la caída de presión total. Bueno, si quieren aquí de una vez lo comento. Aquí tengo para arreglo 1,4, también para diferentes longitudes de tubos. Aquí variando la viscosidad del aceite, porque acuérdense que podemos también tener diferentes aceites. Aquí que hice. La verdad ahorita no recuerdo qué hice, pero bueno, vean que ya se facilita nada más el copiar nuestra base de datos, nuestra hoja de cálculo como tal, para hacer las variaciones que necesitemos. Y yo aquí, bueno, para no equivocarme, pongo la ecuación a partir de la cual tengo que trabajar para poder hacer la relación de las columnas, ¿sí? Para el área de flujo, por ejemplo, número de tubos, perdón, el área por tubo y la relación de columnas que tengo. Para el gasto másico entre el área de flujo, ¿sí? Perdón. El número de Reynolds, ¿ok? Y ya aquí este valor lo sacamos de la figura 26. Entonces ese valor no cambia para varios parámetros y después la ecuación para calcular presión, ¿ok? Entonces les repito, ya teniendo la hoja, ustedes pueden generar diferentes diseños y ver cuál es el más conveniente. ¿Cuál es el más conveniente? El que satisface la transferencia de calor y el que satisface la caída de presión. Entonces, ¿por qué estoy metiendo antes de todos los cálculos de JH y coeficientes de película el cálculo de caída de presión? Porque me voy a regresar al que habíamos coloreado. Si de todos estos cálculos que ya hicimos, estamos verificando que nada más entra dentro de velocidad, no tiene caso que hagamos todos los cálculos hasta los coeficientes de película. Nos quedamos únicamente con el que cae en velocidad.
Pero por otro lado, ya cayó en velocidad, hay una confianza de que va a satisfacer la transferencia de calor. Es decir, que el RD calculado sea mayor al RD propuesto. Eso es que satisface la transferencia de calor. Pero también tenemos que verificar que satisfaga la caída de presión. Entonces, les repito, aquí en la hoja electrónica, antes de calcular los coeficientes de película, lo que hice fue meter las ecuaciones para caída de presión. Y si no me cumple con la caída de presión, entonces tengo que ver otras propuestas, ya sea modificar características de los tubos, lo que es diámetro, pitch, espesor, longitud, y verificar que satisfaga la caída de presión. O bien modificar pasos por tubos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo me quedo con este arreglo de aquí arribita, tenemos una velocidad apenas de 1.22, está muy pequeña, pero tengo acá este otro arreglo con una velocidad de 2.6. Y digo, bueno, puede ser que esta entre. Sacrifico algo y digo, bueno, sí, aunque esté, acuérdense que dijimos que podíamos estar fuera del límite de velocidad, siempre que el fluido no fuera viscoso, y podemos sacrificar un poquito la velocidad. Entonces podríamos quedarnos con este y seguir haciendo todo el cálculo. Y llegamos a que el RD calculado sí es mayor al RD propuesto. Pero a la hora de que calculamos caída de presión, no cumple. Y entonces, ¿qué caso tuvo haber calculado todo lo demás? ¿Sí me explicó? Pudimos habernos quedado con este valor o con este. Pero repito, aunque nos haya dado la transferencia de calor porque el RD calculado era mayor al RD propuesto, a la hora de que calculemos caída de presión, la caída de presión está por abajo de lo permitido. Entonces tenemos que descartar estos diseños. Por eso, la recomendación es que primero, después de que ajustes velocidad, calcules caída de presión antes de calcular todo lo demás. Maestra, entonces solamente nos quedaremos con con la velocidad de 4, ¿cierto? Sí. Porque el rango sería de 3 a 10 pies sobre Así segundo. es. Ajá, de velocidad de 3 a 10 pies sobre segundo. Lo ideal es que estemos entre 3 y 8. Máximo 10. Sí, maestra. Ok. Entonces, les decía, por eso es que no convienen estas otras combinaciones. Pero, por ejemplo, acá ya varió el diámetro de tubos. Me sigo quedando, con el calibre de 14. Ya no recuerdo aquí la longitud. Ajá. Estamos probando longitudes de 14 y 16 pies. No variamos el calibre, variamos diámetro. Aquí variamos diámetro, pero estoy probando solamente longitud de 14. Aquí estoy probando longitud de 16 con diferentes diámetros, pero sin variar calibre. ¿Ok? Seguimos en el mismo 2 pasos por tubos y aún no ajustamos velocidad. Pero a lo mejor pudiéramos decir, está casi llegando al límite. ¿Ok? Vamos a checar su caída de presión. La caída de presión me da de 1 para tubo, para retorno y la caída de presión total. Esta es caída de presión en tubos. ¿Sí? Estamos en el límite.
porque la caída de presión también es de 3 a 10. Entonces, podría ser que sí nos funcione. Estamos muy cerquita del límite de velocidad y pasamos apenitas la rayita de la caída de presión. Entonces, este arreglo podría funcionar. Y entonces, para sí calculo todo lo demás y pruebo transferencia de calor y después calculo también caída de presión en el área de la coraza, ¿sí? Pero ya es una primera alternativa. Lo mismo que este azul que marqué arriba. Este también satisface velocidad y la caída de presión que nos está dando es mucho mayor que para esta. Ahí, ¿dónde está? Aquí, ¿sí? Aquí nos da una caída de presión de 7 y aquí apenas de 3. Entonces, elegiríamos mejor este arreglo contra este. Estamos teniendo mejor dato de velocidad y mejor dato de caída de presión. Y ya solo probamos esos, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa si pongo 4 pasos por tubos? Para 4 pasos por tubos, tengo mejores velocidades y me ajustan varios tubos, varios arreglos de tubos. ¿Qué pasa con las presiones? También tengo mejores caídas de presión y ya tengo también otra alternativa, que sería esta. ¿Sí? Longitud de tubos de 16, diámetro de tubos de 0.75 y calibre 14. ¿Ok? Estoy teniendo una velocidad de 5.48. La voy a hacer un poquito menos. Ahí sí. Una velocidad de 5.48, una caída de presión de 7. Entonces está mucho mejor que este que habíamos elegido en este caso y está también muy parecido a este. ¿Cuál es la variación? Vamos a tener tubos de mayor longitud que acá, 2 pies menos, más delgaditos aquí, acá más con mayor diámetro, espesor de pared mayor, aquí, perdón, aquí es al revés. Aquí el espesor de pared 12 es mayor que el espesor de pared 14. Acuérdense que van inversos, el calibre BWG va inverso. A mayor número, menor espesor. Ajá. Entonces aquí son tubos más delgaditos, aunque tienen mayor diámetro, son tubos más delgaditos. ¿Sí? Entonces se facilita el hacer pruebas con diferentes características de tubos y hacer una mejor elección. ¿Ok? Ahora les voy a decir, bueno, ya les dije más bien, ¿por qué en mi hoja de cálculo metí primero caída de presión y no la puse hasta acá, después de haber calculado los coeficientes de película? Sí, esos son los pasos de la secuencia de cálculo, los que acaban ustedes de escribir. Sí, es cierto, así va la secuencia. Y en la hoja electrónica no hay problema, los podemos meter. Pero la idea es de que nuestro diseño pues sea lo mejor posible. Y les repito, no tiene caso que calculemos todo esto si la caída de presión no entra dentro del límite permitido. ¿Ok? Simplemente por eso cambié el orden del cálculo. ¿Ok? Pero sí pueden ir hasta acá las caídas de presión. De hecho, si quieren las muevo. Ajá. Y aquí estaría lo que corresponde a la secuencia de cálculo. ¿Sí? Bueno, de hecho, esta ni siquiera iría. Ahí así. Esta sería nuestra secuencia de cálculo y después calcular caídas de presión. ¿Ok?
Es más, aquí todavía iría la otra columna para el UD corregido. Y después el RD. También corregido. ¿Sí? Hasta aquí fue donde llegamos y después seguía caída de presión. Entonces, pues les digo, se hace más fácil en una hoja electrónica. Nosotros ya llegamos hasta los coeficientes de película. Se tenía que hacer corrección del coeficiente de película de la parte de tubos porque el fluido tiene una mayor viscosidad que la del agua. ¿Ok? Entonces se tenía que hacer la corrección y finalmente llegamos a calcular el UD. Hasta aquí nos quedamos. Ajá. El UD calculado me da de 45 y nosotros habíamos propuesto un UD de 30. Con ese UD de 30 calculamos el área de 1250 y habíamos elegido 300 tubos. Entonces, bueno, perdón, aquí habíamos elegido 300 tubos, pero nos quedamos con 294. ¿Sí se acuerdan de eso? Se nos va a acabar el tiempo, pero apenas sonó, ¿verdad? El tiempo. Sí, apenas. Tenemos 10 minutos todavía. Perdón, Ok. Partimos de uno de supuesto, que era el de 300. Hicimos una corrección en el número de tubos a 294. Entonces, corregimos el área con ese número de tubos. Y ahora nuestra área corregida es de 1231. ¿Ok? Con esta área, el calor que tenemos y la MLDT corregida, vamos a recalcular, vamos a decirlo así, el UD que supusimos de tabla, pero lo corregimos por la corrección que tenemos de número de tubos. A este le llamo UD supuesto corregido. ¿Sí me expliqué? Me voy a regresar un poquito acá, donde teníamos el UD. ¿Dónde está? Acá arribita. ¿Sí? Nosotros tomamos un valor de UD de 30. Calculamos un área de 1257. ¿Ok? Pero de la tabla para encontrar el diámetro de la coraza, buscamos un valor de 300 tubos. En esa tabla, el valor más cercano era 349 o 294. Y nos quedamos con 294 tubos. Porque entre menos tubos tengamos, hay menos área de flujo y podemos hacer que nuestra velocidad sea mayor. ¿Sí? Entonces el cálculo lo estamos haciendo con 294 tubos, no con 300. A eso es a lo que me estoy refiriendo. ¿Sí? Con eso calculamos el área de flujo. ¿Sí? Entonces, acá en el cálculo del UD corregido, hacemos ese ajuste. Sí propusimos inicialmente 30, pero de acuerdo con el número de tubos, nuestro UD en realidad es 30.63. Contra este es el que comparamos el UD calculado. ¿Sí? El UD calculado
nos da de 45. Aquí sí se acuerdan cómo se hace el cálculo, ¿verdad? Si ya tenemos Sí. los coeficientes de película, HIO y HO, con la ecuación para UD, lo vamos a calcular. Obviamente primero como UC y luego agregándole el RD, ya tenemos el UD calculado. Eso sí es igualito que doble tubo. ¿Sí hasta aquí vamos bien? Sí, maestra. Sí. Ok. Ahora, yo les dije que para que nuestro diseño sea correcto en doble tubo, el RD calculado tiene que ser mayor o igual al RD propuesto. Aquí hay una pequeña variante. Nos dicen que deberían de ser lo más cercano posible o aceptar una diferencia entre ellos aproximadamente del 5%. Lo mismo que el RD, ¿sí? Nuestro primer punto de verificación sería este. Si los valores del UD supuesto corregido y el UD calculado son casi iguales, pues obviamente el RD va a ser igual. Podemos aceptar una diferencia, les repito, del 5% entre ellos para asegurar que el RD calculado sea mayor que el RD propuesto. Y eso sí nos va a funcionar y va a ser correcto si ajustamos desde aquí. ¿Ok? Entonces, si aquí no ajustan, por eso se hace necesario hacer otras pruebas de diámetros, de calibres, todo esto, para que podamos ajustar. Esas serían las variantes que vamos a tener. ¿Ok? Entonces, repito, el cálculo es similar al que hicimos para doble tubo. Para calcular UC y después calcular UD. Lo que entra nuevo para tubos y envolvente es calcular un UD supuesto corregido con el área corregida de acuerdo al número de tubos que en realidad estamos probando. Entonces, este pedacito es nuevo para tubos y envolvente. ¿Sí? Eso no se consideró para doble tubo. ¿Por qué no se consideró para doble tubo? Porque ahí calculamos una longitud de transferencia de calor y esa longitud la dividimos de acuerdo a la longitud de los tubos que estamos estableciendo y ya, ahí no había problema. Pero aquí estamos entrando a una tabla que nos dice en este diámetro de coraza pueden caber tantos tubos. Ese es el máximo. No quiere decir que no podamos poner menos. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a ver cómo calculamos caída de presión. ¿Hasta aquí no hay preguntas, muchachos?
¿Están seguros? Bueno, ya se nos va a acabar esta reunión, por eso quité la presentación, para que me ayuden rápidamente a prender sus cámaras y tomar la evidencia de la clase. Y ahorita regresamos para el cálculo de la caída de presión en la nueva reunión. Ya se las dejé también en el Classroom. No nos dio tiempo de tomar la captura de pantalla hace rato. Entonces ahorita vamos a empezar con eso porque luego se me olvida, muchachos. Por favor. Gracias. Les comentaba a los que acaban de entrar que no nos dio tiempo hace ratito de tomar la asistencia con la captura de pantalla. Entonces, por favor, enciendan sus cámaras. Porque luego se me olvida. Ana, Jafet, Abel, Uriel, Joel, son los que me faltan. Hola. Uriel, Ana, Abel, ¿sí nos van a ayudar? Sí, es que está muy lento mi internet, pero ya prendí mi cámara. Sí, no te preocupes, gracias. Ok, Ana, gracias. Bueno, entonces vamos a tomar la una. Helen, espérame. Viene alguien más. Ricardo, llegaste a tiempo. Ok. Listo, muchachos, ya. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿dudas? Por ahora no, todo bien. Creo que no, maestra. Bueno, entonces, les comenté que íbamos a checar lo de la caída de presión. Y lo que les había marcado en azul corresponde a la diferencia que íbamos a tener contra doble tubo, nada más. Ahí nos quedamos. Entonces, ¿cómo calculamos la caída de presión? Igual, no se preocupen de las ecuaciones, porque también en las gráficas en que vamos a ocupar, viene la ecuación. Entonces, ahorita se las explico. Moví algo, ahí está. Otra diferencia principal entre doble tubo y tubo envolvente es que para la caída de presión que corresponde a la parte de tubos, vamos a calcular lo que es caída de presión en tubos y caída de presión en retorno, si es que tenemos tubos en U. Tubos en U, siempre que no exista un solo paso por tubos. Si hay 2 o más pasos por tubos, forzosamente vamos a tener que calcular el retorno. Y eso es porque en el intercambiador de tubos, acuérdense, de tubos envolvente, no hay retorno en la parte de la coraza.
el fluido en la coraza solo entra y sale, a diferencia del fluido en doble tubo. ¿Sí lo recuerdan? Voy a poner aquí una imagen, espero que no se mueva mucho. Aquí. En el caso del fluido por envolvente, independientemente de cuántas mamparas tengamos y que va a ser que sube, baje, etcétera, que haya circulación de derecha a izquierda, izquierda a derecha, etcétera, entra por un lugar y sale por otro. No hay en realidad un retorno como tal. Por eso no se considera caída de presión por retorno en la parte de coraza. Sin embargo, en la parte de tubos sí. Porque acuérdense que en los tubos, y aquí no tengo una imagen. No, en esta presentación no lo tengo. Bueno, acuérdense que en los tubos existe el doblez que se les hace a los tubos. Y ese doblez para la vuelta en U provoca una caída de presión considerable. Ajá. Déjenme ver rápido si aquí lo tengo. Sí, aquí sí está. Bueno, entonces esa sería la diferencia entre doble tubo y tubo sin envolvente. Ok. Y las ecuaciones para calcularlo son esas que les acabo de comentar. Es que estoy buscando una imagen de la vuelta en U. A lo mejor esta nos puede servir. Ay, según yo tenía muchas imágenes y no, ahorita no encuentro ninguna. Bueno, con esta vamos a representarlo. Ok. Aquí tenemos el cabezal y la línea divisoria, más bien la placa divisoria, para dejarnos pasar al fluido por tubos. Entraría el fluido por tubos, pasa dentro de los tubos y aquí se da el retorno y sale acá. Y eso no pasa en el envolvente. En el envolvente estaría entrando, sí es cierto que sube y baja en este caso, o que acá va de atrás hacia adelante, aparentemente estaría teniendo retornos y retornos, sin embargo, dentro del envolvente no, entra y sale por un lugar. Y en el caso de los tubos, esta vuelta en U de los tubos provoca una caída de presión considerable. Si aquí todavía tuviéramos otro retorno, sería la caída de presión todavía mayor. Entonces, por eso es que se considera caída de presión en tubo y caída de presión por retorno. ¿Ok? Y acuérdense que para caída de presión es necesario calcular el factor de fricción. En el caso del factor de fricción para la parte de tubos, vamos a utilizar la gráfica de la figura 26. Pero también tenemos ecuaciones para calcular el factor de fricción. ¿Ok? Entonces vamos a ver la figura 26. Creo que sí la tengo acá. Esta es la 29. Ajá, aquí está. Esta es la figura 26. Ajá. Déjenme la hago un poquito más grande.
Ahí está. Figura 26, factor de fricción para el lado de tubos. ¿Ok? Y está en función del número de Reynolds. Tenemos dos líneas, una que corresponde a tubería comercial. Esa tubería corresponde a tubos para doble tubo. Y esta de abajo, tubos de intercambio de calor, que es para tubos y envolvente. ¿Por qué es la diferencia entre tubo comercial y tubo de intercambio de calor? Tubo comercial es tubería IPS con número de cédula. Tubo de intercambio de calor es tubo con calibre BWG. ¿Ok? Por eso son dos líneas diferentes. Y en este caso solo hay una línea porque estamos dentro del rango de flujo laminar. Entonces, para flujo laminar no hay problema. Para flujo turbulento, entonces sí tenemos que hacer esa diferencia. Y les decía que dentro de la gráfica está la ecuación para calcular caída de presión para el tubo. Y vean que son dos ecuaciones. ¿Cuál es la diferencia? Si nosotros usamos esta ecuación normal, es la que sabemos de flujo de fluidos, la ecuación que viene a partir de Darcy, y es el factor de fricción, el gasto másico al cuadrado, la longitud de los tubos y el número de pasos por tubos, dividido entre 2 veces la gravedad por la densidad del fluido, por el diámetro y el factor de corrección por viscosidad. Esta es la ecuación que nosotros utilizaríamos. En esta ecuación hay muchos datos que tendríamos que meter factores de conversión. Si nosotros seguimos las indicaciones que dice aquí en cuanto a las unidades de cada parámetro, podemos usar esta ecuación en donde ya en este factor 5.22 por 10 a la 10 están incluidos todos los ajustes por factores de conversión. Vean que ya ni siquiera aparece la densidad en esta nueva ecuación. Lo que aparece es gravedad específica que no tiene unidades. Entonces, cualquiera de las dos formas que ocupemos es correcta. En esta, repito, no necesitamos hacer cambio de unidades y directamente tendríamos libras sobre pulgada cuadrada, siempre que metamos los parámetros de gasto, longitud y diámetro en las unidades que aquí nos dice. ¿Ok? Y entonces con nuestro valor de número de Reynolds, interpolamos en la gráfica y obtenemos el factor de fricción, pero vean que tiene unidades. Profesora, Mande. dice mi compañero Raúl que si lo deja entrar a la clase. Ay, sí, perdón. Gracias. Faltan varios. Gracias a ti. Ok. ¿Sí se dan cuenta entonces de la variante? ¿Qué figura utilizábamos para encontrar el factor de fricción para tubos y envolvente? Para doble tubo, perdón. Ahí deben de tenerlo en su secuencia de cálculo. Yo nada más tengo anotada la ecuación. Ok. Entonces únicamente usamos ecuación, no había gráfica. O no les dije más bien que había esta gráfica. Ajá. Pero es mucho más fácil obtenerlo a partir de una ecuación. A veces ustedes prefieren hacer eso. Ok. En este caso, bueno, puede ser de la gráfica o puede ser de la ecuación. Si lo hacemos de la ecuación, estaríamos usando esta forma para determinar la caída de presión. Si lo hacemos directamente de la gráfica, podemos usar esta forma. Vean,
aquí el factor de fricción nos dice que esté en pies cuadrados sobre pulgada cuadrada. Y ese valor de pies cuadrados sobre pulgada cuadrada es el que obtenemos aquí directamente de la gráfica. Si no queremos usar este valor de la gráfica y lo hacemos con la ecuación, podemos ocupar la ecuación que ocupamos para caída de presión en doble tubo. No hay problema. ¿Ok? Entonces, para nuestro cálculo, ahorita les digo el valor de número de Reynolds que tenemos. Bueno, de hecho, voy a subir. Ahí, acuérdense que para tubos no cambia el valor de número de Reynolds. Aquí está. Da un número de Reynolds. Bueno, a unas personas les da 4,600, a otras 4,500. Ajá. Teníamos la figura 24 para... perdón, este es para JH. Este número de Reynolds es de 4,650 y 4,500, ¿ok? Aquí está. Entonces, les decía, no hay tanta variación entre 4,600 y 4,500 porque es este espacio tan pequeño que tenemos. Aquí sería 1,000, 4,000 y 5,000. Entonces, 4,500 o 4,600, les digo, no va a ser tanta diferencia. A lo mejor un poquito ahí, ¿no? Y nuestro factor de fricción. Ay, es que estoy moviendo la gráfica en lugar de la línea. Ahí está, ¿verdad? ¿Por qué se mueve? Ahora sí. Por ahí así, ¿no? No se movió tanto. Entonces, nuestro factor de fricción estaría entre 0.303 y 0.304. Más o menos está a la mitad, a lo mejor un poquito arriba. Es 1, 2, 3, 4, sí, creo que son 5 líneas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, sí. Serían 3 ceros, 35. Y esa sería el factor de fricción para los tubos. ¿Ok? Con el número de Reynolds que ya habíamos calculado para tubos. ¿Ok? ¿Cuánto le puse aquí? Ajá, miren, sí le había puesto eso. 3 ceros, 35. Ajá. Ahora, si lo hacen con la ecuación, aquí está la ecuación. Acuérdense que para factor de fricción hay muchas ecuaciones. Ajá. Esta es la que nos sugiere el libro para calcular ese factor de fricción. Pero es factor de fricción de Fanning. Entonces, para convertirlo a Darcy, es este valor. Voy a cambiar este texto acá abajo. ¿Sí? No nos da el mismo dato porque, repito, en gráfica el factor de fricción tiene unidades. Para quitárselas, pues entonces tenemos que convertir las pulgadas cuadradas a pies cuadrados. No puse el resultado, sí, aquí está. Ajá. Entonces, si le quito las unidades al valor que me dio de gráfica, nos da 0.46. Aquí no lo anoté.
0.46. Ajá. Y el que nos había dado de la ecuación es 0.44. Aquí me falta un 0. Ajá. Entonces no dan tan diferentes. ¿Por qué? Pues porque las gráficas parten de ecuaciones. ¿Sale? Por eso no hay tanto problema. Si queremos ser así rápidamente, un dato tentativo, no hay problema de que usemos la gráfica. Entonces ya tenemos el factor de Darcy, el gasto ya lo habíamos calculado, la longitud de los tubos fue la que propusimos, el número de pasos por tubos es 2, el diámetro interno de los tubos, lo sacamos de la tabla 9 creo que es, el valor de la gravedad, perdón, GC, ay, aquí no recuerdo ahora GC, no es G, y el valor de la densidad, ajá. Bueno, ahorita lo checo acá abajo. ¿Dónde estaría? Ajá, sí es GC. Para sistema inglés, acuérdense, siempre se usa GC también para hacer la conversión, el ajuste de libras masa a libras fuerza. Entonces es 32.2 libra masa por pie y aquí están sus unidades complementarias, libra fuerza segundo cuadrado. Y tengo una caída de presión por tubos de 2.1942. Y después calculamos la caída de presión por retorno. En la caída de presión por retorno tenemos 4 veces el número de pasos, que sería el número de retornos, por la velocidad al cuadrado, por la densidad, entre 2 veces GC. Y si se acuerdan, esto sería como un accesorio de una vuelta en U o de un codo de 180 grados. Normalmente lo que nosotros teníamos en flujo de fluidos era multiplicar el coeficiente de pérdida por accesorio entre la velocidad al cuadrado sobre 2. Y calculaban ustedes esto como una pérdida por fricción, que le llamaban H, yo creo. Era la pérdida por fricción del accesorio. ¿Sí? Ustedes buscaban un coeficiente de pérdida, lo multiplicaban por la velocidad al cuadrado sobre 2, y si era necesario, pues obviamente usaban a GC o no lo usaban. Entonces es prácticamente la misma ecuación, porque es una caída de presión debida a la fricción que tiene el fluido al circular dentro de la tubería. En este caso, nos están diciendo que corresponde a 4 veces el número de retornos. Sería el equivalente a esta acá. Y está como densidad, porque acuérdense que delta P entre ρ es una carga. Y aquí lo que nosotros tenemos es una caída de presión, como tal, como presión, no como unidades de altura. ¿Ok? Entonces no hay nada que ustedes no sepan. Ya lo sabían de flujo de fluidos. Pues podemos hacerlo de acuerdo con lo que nos enseñaron en flujo de fluidos o de acuerdo con las ecuaciones que ya nos dan desarrolladas o integradas, vamos a decirlo así, para transferencia de calor, pero parten de las ecuaciones de flujo en tubería. Entonces no hay nada nuevo, les repito. Entonces la caída de presión por retorno, aquí no sé por qué le puse 4. Si son 2 pasos por tubos, quité la imagen, a ver. Aquí serían 2 pasos por tubo, solamente sería 2, ¿no?
1, perdón. El número de pasos por tubos es 2. No sé por qué le puse 4. Pero bueno, serían 2. La velocidad que tenemos en el tubo, la densidad del fluido y GC. Sí, aquí está mal, aquí debe de ser 2, ¿ok? Entonces calculamos la caída de presión por el retorno y lo sumamos. La caída de presión que tenemos en tubo más la caída de presión por retorno. ¿Ok? ¿Qué fue lo nuevo contra doble tubo? Que ahora la caída de presión por retorno se suma a la caída de presión en el tubo. Y que hay una gráfica para que podamos encontrar el factor de fricción. Podemos usar la gráfica o podemos usar la ecuación. Si usamos la gráfica, tener cuidado porque hay unidades en el factor de fricción. Es un valor que tiene unidades. Ahí, ¿dónde está? Es esta gráfica. Ajá. Y repito, aquí está la guía para que no haya problema. Si no quieren usar la gráfica, usan la ecuación. Pueden usar la ecuación para caída de presión que se usó para doble tubo. Esa no cambia porque sus bases son de flujo de fluidos. ¿Ok? Y la caída de presión en el envolvente. Vamos a cambiar de gráfica. Ahora va a ser la figura 29 para encontrar el factor de fricción. Y dado que en el envolvente tenemos un área de flujo diferente por la cantidad de tubos que existe, el arreglo triángulo o el arreglo cuadrado y las mamparas que están colocadas, todos ellos nos van a generar diferencia en el paso del fluido. Y esa diferencia en el paso del fluido nos va a generar mayor o menor turbulencia en cada sección. Entonces, para calcular la caída de presión en el envolvente, se considera el espaciado entre mamparas, que acuérdense que es el valor de B. ¿Sí? Se considera el diámetro equivalente que corresponde al diámetro por el que realmente circula el fluido. Y entonces tenemos que calcular un diámetro equivalente para la parte de el envolvente. ¿Sí? Déjenme checar aquí que... Este es el valor que obtenemos de la figura 29, ahorita lo checamos, de acuerdo con el número de Reynolds que hay para el envolvente. ¿Alguien tiene anotado ese valor? Aquí habíamos anotado las ecuaciones. Las ecuaciones sí las... Ah, sí, ya me acordé. En la presentación las tienen. De todos modos, aquí también están repetidas. Para arreglo triangular o para arreglo cuadrado. Ajá. Sí, estas ecuaciones sí ya las tienen. Entonces... No recuerdo también yo en cuál presentación está. Les puse creo que 2 o 3 presentaciones cuando empezamos a ver diseño de, más bien, lo que corresponde a tubos y envolvente. Tienen por ahí 2 o 3 cuando vimos cabezales de admisión, cabezales de retorno, corazas. Después vimos cómo se calculaba el área de flujo. Después vimos mamparas.
En alguna de ellas está. La verdad, ahorita no te sé decir en cuál porque se las dividí a ustedes. Creo que son 2 o 3 presentaciones. Ajá. Pero bueno, estas son las ecuaciones para determinar el diámetro equivalente en función del arreglo, ya sea triángulo o cuadrado. Ajá. Y con calculamos el número de Reynolds. El número de Reynolds da de 15,441. Entonces, para el factor de fricción en envolvente, nos vamos a la figura 29. ¿Ok? Factor de fricción para el lado de la coraza. Obviamente, aquí dice para deflectores, segmentados 25%. Es la única gráfica que viene en el texto, en el libro. Si nos vamos al estándar tema, sí vamos a encontrar otras gráficas para diferentes cortes de deflectores. Para nuestros fines didácticos y de conocer el método, esta es suficiente, no hay problema. Y también está en función del número de Reynolds y solo tiene una curva. Entonces aquí no hay problema. Simplemente nuestro valor de número de Reynolds, llegamos a la parte de la curva y prolongamos, o más bien vamos hacia la parte del factor de fricción y obtenemos ese valor. También está con unidades. Pies cuadrados sobre pulgada cuadrada. Y también en la gráfica tenemos la ecuación para calcular caída de presión. Lo mismo con el factor que incluye todas las correcciones que se haría por unificación de unidades, factores de conversión de unidades, o en las unidades que nosotros los tengamos. Y nosotros ir metiendo los factores de conversión. ¿Ok? Aquí en la ecuación es el factor de fricción, el gasto masa superficial, el diámetro del envolvente, interior del envolvente, y vean que tenemos N+1. N+1 dice número de veces que el fluido cruza el haz, se refiere al haz de tubos, al juego de tubos, desde la entrada hasta la salida, y se calcula como 12 por la longitud de los tubos entre el número de deflectores. ¿A qué se refiere eso? Las veces que el fluido, aquí en lugar de número de retornos, me voy a regresar a la imagen, las veces que el fluido va a hacer estos cruces. Por ejemplo, aquí tenemos 4 deflectores. Ese sería el valor de N. Y la longitud de los tubos, que pudiera ser 10, 12, 14, 16 o hasta 20 pies. Para saber cuántas veces pasó o cruzó el fluido por o entre los tubos, más bien, entre los tubos, es ese N+1. Ajá. En este caso serían atrás adelante. En este caso también tenemos 4 deflectores, pero aquí van a ser arriba y abajo. ¿Ok? En lugar de calcular el retorno. Esa es la diferencia. Entonces me voy a regresar. Entonces, repito, a ese se refiere ese valor de N+1 y se va a calcular multiplicando 12 por la longitud de los tubos entre el valor del número de deflectores. ¿Por qué 12? ¿Quién me puede decir por qué 12? Porque la longitud de los tubos la tenemos en pies.
y un pie son 12 pulgadas. Entonces aquí lo estamos convirtiendo a pulgadas. Por eso es por 12, nada más. Si no queremos nosotros ponerle ese dato, y nosotros usamos nuestra ecuación, tenemos que hacer el cambio de unidades. Por eso les repito, aquí nos dice en qué unidades manejar cada cosa para que nos dé libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Si hacemos cualquier modificación nosotros, ya no vamos a tener libra fuerza sobre pulgada cuadrada. ¿Ok? Es por eso. ¿Qué otra cosa? Ese es n+1. El factor GC, 2 veces el factor GC por la densidad, por DE. DE es el diámetro equivalente. Lo tenemos que poner en pies. El diámetro equivalente en función del arreglo. Si es arreglo cuadrado o arreglo triangular. ¿Sí? En el numerador DS es el diámetro interno de la coraza. ¿Ok? Entonces, esos son los parámetros que nosotros necesitamos para la caída de presión en la coraza. Entonces, ya vimos de dónde salió. Perdón. Y teníamos un valor de número de Reynolds de ¿cuánto habíamos dicho? Ya se me olvidó. ¿Alguien lo anotó? Creo que 15,000. Creo que sí. 15,500. Entonces, más o menos estamos aquí a la mitad. Serían 10,000, 20,000, 15,000 estaríamos por aquí. Entonces, nuestro factor de fricción nos da de 0.001 hasta acá sería 0.002. Entonces, aproximadamente 0.0019. Y repito, es la figura 29. ¿Ok? Entonces, caída de presión para envolvente. Aquí está, factor de Darcy de la figura 29, 0.0019. ¿Ok? Y la ecuación es esta. Factor de Darcy, gasto masa superficial, diámetro del envolvente, es esta D solita, la relación L en B, y 2 veces el diámetro equivalente por la densidad por GC. Si le quito unidades al factor de Darcy y lo calculo con la ecuación, me tiene que dar un valor similar a este. ¿Sí? Ahora, nos dicen que hagamos una corrección. Bueno, déjenme paso esto. Ahorita les digo eso de la corrección. Aquí ya nada más está entonces la sustitución. Vean que yo no ocupé la ecuación que está en la figura. Estoy metiendo la ecuación, pero con las unidades que yo tengo normales. Entonces tenemos que hacer, si no ocupamos la ecuación, tenemos que hacer el análisis de unidades. Y les decía que ese valor de S corresponde a la conversión de pulgadas a pies. Nada más. ¿Sí? Y encontramos la caída de presión para la parte del envolvente. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profesora. ¿No? Ok. Ahora, voy a cambiar de lugar este. En el método de escrito en el libro, aparte nos dicen esto. Si nosotros manejamos un número de Reynolds mayor a 100 o un número de Reynolds menor a 100, en el caso de que tengamos arreglo triangular, o bueno, dependiendo de nuestro arreglo, perdón.
que hagamos una corrección o que podemos también utilizar estas ecuaciones para calcular el factor de fricción. Podemos utilizar esta ecuación, Reynolds factor de fricción 0.85 entre el Reynolds a la 0.2. Siempre que tengamos una relación de pitch, diámetro de tubos de 1.25. Si tenemos una relación de pitch entre el diámetro igual a 1.33, entonces usamos esta ecuación. Cuando el Reynolds es mayor a 100. Cuando el Reynolds es menor a 100, usamos estas ecuaciones. Y podemos usar las mismas ecuaciones para arreglo cuadrado, pero el valor del factor de fricción se multiplica, en este caso, para Reynolds mayor a 100 por 0.8 y para Reynolds menor a 100 por 0.85. Pero bueno, ya es meterse con más y más datos, que les repito, no tiene caso que lo hagamos. Si ustedes quieren, vamos a hacer el cálculo rápidamente nada más. En nuestro caso tenemos un valor de Reynolds mayor a 100. Entonces podemos calcular el factor de fricción con esta ecuación, ¿sí? Y también nuestra relación pitch, diámetro de tubo, es mayor, es aproximadamente 1.25. ¿Cuánto nos da aquí este resultado? Voy a quitar el R de aquí, porque esta es otra opción. Por favor, háganme ese cálculo. Profesora, ¿sería con el Reynolds de tubo o de coraza? De coraza, estamos en coraza. Okay. Gracias. Ajá. Era de 0.12. Entonces aquí sería 0.12. Sí, como tal, 0.12 nada más. 0.1232. Y nos había dado 0.27. Entonces sí hay diferencia. La verdad es que yo no he usado este valor, 0.1232. Pero a lo mejor no, pero daría muy grande. Darcy Fanning. Yo creo que este es Fanning. Y para Darcy, pues tendríamos que multiplicarlo por 4, perdón. Pero nos daría también muy grande, ¿verdad? Comparado con este. Bueno, nada más, repito, es para que lo tomemos en cuenta, en consideración, porque viene dentro del cálculo, del método, perdón, que también se puede ocupar esta ecuación. Ajá. Es un valor también, una ecuación, perdón, a partir de la cual podríamos calcular también factor de fricción. ¿Ok? Entonces, aquí nos quedamos con la caída de presión. Esta está repetida, ¿verdad? Y bueno, de esta forma calculamos la caída de presión en la coraza. ¿Tomaron nota entonces ya de las variaciones entre tubo y envolvente y doble tubo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profesora. ¿No? Bueno, aparentemente aquí
Todo está muy facilito. Ajá. Y nada más estamos haciendo el cálculo así directo. Sin embargo, para la caída de presión por envolvente, acuérdense, aquí está, depende del espaciado entre mamparas. Entonces, aquí estamos ahora sí que ahorita felices y contentos porque la caída de presión por tubo ajustó, está dentro del límite, y la caída de presión por retorno también. Pero ¿qué pasaría si no ajusta? En el caso de los tubos, ¿qué pasaría? ¿Qué modificaciones tendríamos que hacer para que nuestra caída de presión se ajuste? Para doble tubo, dijimos, pues vamos a aumentar el número de pasos. No es cierto, perdón. Vamos a dividir flujo, porque nuestra caída de presión nos había dado más alta o más baja. Más ¿Qué alta. había pasado? Nos había dado muy alta. Entonces tuvimos que ajustar, más bien hacer división de flujo. Esa fue una alternativa para disminuir la caída de presión. ¿Ok? ¿Qué pasaría acá si no nos ajusta la caída de presión en tubos o no nos ajusta la caída de presión en retorno? En ánulo, perdón, en envolvente. Me hago bolas con tantos términos. Ya vimos que para tubos, pues tenemos que hacer muchas consideraciones. Podemos variar longitud de tubos, calibre, diámetro, ¿sí? Número de pasos. Para el caso del envolvente, ¿qué podemos hacer? Vamos a poder modificar diámetro de envolvente. Acuérdense, esta D es el diámetro del envolvente. Diámetro interno del envolvente o de la coraza. Ajá. Ok, ese diámetro. ¿Lo vamos a poder variar? No. Variar así como así. Entonces, ¿variaría nuestro gasto? ¿Podemos variar el gasto? Sí. ¿Por qué sí? ¿Cómo lo variamos? ¿Cómo lo variamos? No, el flujo básico no lo puedes variar, es una condición de diseño. Es lo que dice que tienes para calentar o para enfriar.
Sería variando los pasos por tubos o envolvente. ¿Los pasos por tubos o los pasos por envolvente? A ver, ¿cómo calculamos ese valor? El gasto masa superficial es el fluido, la cantidad de fluido que debe de pasar entre el área de flujo. ¿Y cómo calculamos el área de flujo? Aquí está cómo calculamos el área de flujo por envolvente. El diámetro del envolvente por C, que es el claro o ligadura, por B, que es el espaciado entre mamparas, entre el diámetro de los tubos. Entonces, este fue el diámetro del envolvente. Me dijeron que no lo pueden cambiar porque depende del número de tubos. Este es el valor de C, que es el espaciado entre tubos, que tampoco lo podemos variar porque va a depender de arreglo cuadrado o arreglo triangular. Y además depende del diámetro de los tubos y del pitch. Ajá. Y este valor es B, el espaciado entre mamparas. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos variar del envolvente? No, ese es de tubos. La B, el espacio entre mamparas. Es correcto. En envolvente, para poder generar mayor o menor turbulencia, lo que sí podemos modificar es el espaciado entre mamparas. Este sí lo podemos modificar. Es lo único. Entonces, si no ajusta nuestra caída de presión, lo único que podemos modificar, aquí está, es el espaciado entre mamparas. Este es el único parámetro. Y entonces, en nuestra, ¿sí se marcó? No se marcó. En nuestra, ¿cómo se llama? Hoja electrónica. Lo voy a poner así. No me quiere cambiar. En nuestra hoja electrónica, así como variamos el número de tubos, podemos variar el espaciado entre mamparas para modificar la caída de presión. Es el único parámetro que podemos variar para ajustar caída de presión en envolvente. ¿Sí? O a menos que cambiemos el diseño desde un inicio, que ahora digamos que no es un arreglo 1-2, sino un arreglo 2-4. Ahí también podría ser una modificación, pero entonces modificamos toda la parte también de tubos. ¿Ok? Entonces, para caída de presión en envolvente, ese es el parámetro que podemos cambiar. ¿Ok? Me voy a regresar a la hoja electrónica. Ay, bueno, ya puse la pantalla completa. Uh-huh. Para que vean entonces, lo que metí aquí precisamente fue la caída de presión en la parte del tubo, la caída de presión por retorno, ajá, y la caída de presión total en el tubo. Eso es lo que teníamos. Ahora sí ya sabemos de dónde sale y cómo se calcula. Ajá. Aquí no sé por qué. Ah, sí, ahí está la ecuación. Ajá. Y entonces tendríamos que generar, estaba viendo que no la tengo aquí, la hoja para calcular la caída de
presión por retorno, perdón, por envolvente, pero ahora considerando, no es que solamente tengo la del tubo, las variaciones que tendríamos en el espaciado entre mamparas si es que no nos ajusta la caída de presión. Ok. Sí, no la tengo en esta hoja, pensé que sí estaba. Y bueno, ya que la abrí, les comento. Aquí tengo arreglo cuadrado. Y les había dicho que un punto de verificación era la velocidad. Entonces, en estos arreglos, la única velocidad que sí ajusta sería esta. Las que están arriba de 3, ajá. Estas dos. Y también ajusta caída de presión. Entonces, con esas fue con las que seguí el cálculo. No tiene caso que continúe con las demás. Y en ese caso estoy calculando los coeficientes de película. ¿Sí? Solamente para esos dos casos. En este otro es un sistema 1-4. ¿Sí? Y aquí tengo estas dos que ajustan en caída de presión, dan mayor caída de presión, y solo para ellos calcule los coeficientes de película para continuar con el RD y el UD calculado y el UD corregido. ¿Sí? No, les repito, no tiene caso que continúen con otros. Y se vuelve más fácil y más rápido estar haciendo diferentes pruebas. Habría que, no tengo aquí la de la coraza, pensé que sí la tenía, pero no sé por qué no la puse. Y en la coraza, les repito, sería escribir la ecuación para caída de presión y las variantes van a ser modificar el espaciado entre mamparas. Todo lo demás no lo podemos modificar porque depende de los tubos. ¿Alguna pregunta o comentario, muchachos? Ahora ya podrían concluir su secuencia de cálculo hasta la caída de presión. ¿Sí? Ok. Entonces, así como creo que fue Jorge el que nos comentó hace rato que él se puso a hacer los cálculos, pues todos lo pueden hacer. Si quieren, les pongo el enunciado para que ustedes vayan siguiendo la metodología. No va a haber así una fecha pronta para que tengan los resultados, pero sí para que ustedes vayan ensayando el método y vayan comprobando los resultados que yo les presenté. Y posteriormente ya me dicen, tal vez la próxima semana, ya podemos revisar cálculos para ver si estamos en lo correcto. Ajá. Y lo podemos hacer. De mi parte, hoy terminaríamos lo que es diseño de intercambiador de tubos y envolvente para que la próxima clase veamos intercambiador de placas. Entonces, ustedes lo pueden ir haciendo. Voy a subir el enunciado, queda abierto para que ustedes lo hagan. La academia sí decidió que ustedes tenían que hacer ese cálculo del diseño del intercambiador de tubos. Simplemente se les presentaba la metodología y ustedes desarrollan todo. Por eso es que les presenté también la hoja electrónica para que vean